Shalom, Ubraja, familia, que el Eterno los bendiga. Vamos a darle gracias al Padre por este tiempo maravilloso que nos permite estudiar su santa y bendita palabra. Oramos. Baruch Adonai Jameorah Leolam Baet. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amin. Benatá lanu et torato. Baruch ata Adonai divrei Torah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, toda la casa de Israel en las naciones. Queremos orar, Padre, en este momento por tu pueblo, por Israel, Señor amado. Te pedimos que los bendigas de una manera especial, que guardes y protejas a los tuyos. Bendice a tus soldados, al ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel. Bendice, Padre, a los secuestrados. Te pedimos que los guardes, Señor amado, y que pronto regresen a casa. Quiero elevar una oración especial por todos nuestros hermanos, tanto en México como en Estados Unidos, en la Florida, nuestro hermano More Rico y a todos los de Roca Eterna, que hay un huracán sumamente violento, sumamente fuerte. Se están diciendo las noticias que puede llegar a una categoría que nunca en la historia ha llegado un huracán más de categoría 6. Te pedimos, Padre, que guarde a los tuyos, que guardes a tu pueblo, que guardes a nuestro maestro Rico Cortés y a todo lo que tiene que ver con nuestros hermanos, aquellos que conocemos y no conocemos, Padre, que guardes a tu pueblo como como en la palma de tu mano, eterno Rey de los cielos. Fortalécenos, Padre. Estamos hacia Yom Kippur. Esto es lo que vamos a estudiar en esta hora, Padre. Te pedimos que nos des de tu gracia, de tu sabiduría, eterno Rey de los cielos. Todo esto te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, damos gracias al Padre por esta oportunidad, de verdad, que nos permite eh, llegar a este tiempo de los Moedín. Los Moedín. Esto es un tema que lo hemos estudiado, pero quiero serle franco. eh, Estoy utilizando un poquito aquí este bosquejo, pero más que nada va a ser como una conversación con ustedes sobre lo que Yom Kippur, de, del tiempo en que hicimos el primer estudio de los Moedim al día de hoy. Creo que la base de entendimiento nos ha aumentado y gracias al Padre y gracias a los maestros también que el Eterno ha puesto en nuestro camino para aprender. Amén. Es importante, hermanos. Hoy vamos a hacer esa pausa de los Tayak Mitzvot y entrar a lo que repasar un poquito, conversar un poquito de lo que es Yom Kippur o Yom HaKippurim. ¿Ok? Entonces, Yom Kippur es el Moed. Moed, la palabra Moed o Moedín o Moadín, como se suele utilizar también, eh, significa tiempos señalados. Eso es lo que significa la palabra Moed, un tiempo señalado. Moedín, tiempos señalados. Entonces, em, hay siete Moedín en el libro de Levíticos capítulo 23, iniciando con Pesach. ¿Ok? Pesach en sí, ok, de esos siete Moedín que son Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah y Yom Kippur y Sukkot. Esos siete Moedín, de esos siete Moedín, tres son fiestas. Tres son fiestas. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. De los siete Moedín, de los siete tiempos señalados, tres son fiestas. No me está haciendo la presentación, ¿verdad? Denme un segundito. Bien, entonces le estaba diciendo, hermanos, que son siete Moedín. En el libro de Levíticos, en el capítulo 23, ahí vienen los siete Moedín. Se suele decir las siete fiestas, pero realmente
los 7 no son fiestas. De los 7 Moedín, que significa tiempos señalados, hay 3 fiestas. Esas 3 fiestas son Hamatzot. Hamatzot es panes sin levadura. Entonces, porque Pesach en sí, Pesach es el cordero que se inmola o que se sacrificó allá en Egipto, y que es la sangre de ese cordero se untó en los marcos o en los lindeles de la puerta, para que cuando viniese el Eterno hiriendo a los primogénitos en la tierra de Egipto, donde miraba la sangre de aquel cordero, no tocaba a nadie en esa casa. Entonces, el Pesach, que significa pasar de largo o pasar por alto, eso es lo que significa la palabra Pesach, la cual también se ha utilizado como Pascua, pero a mí me gusta utilizarlo más en el término bíblico, que es Pesach, ¿ok? Entonces, ese cordero que que se inmoló, ese cordero había que comerlo asado, asado al fuego, a las brasas. No era ni sancochado, ni en sopa, ni frito, no, era asado al fuego. Se comía con hierbas amargas y panes sin levadura. Entonces, la fiesta en sí se llama Hamatzot. Hamatzot es panes sin levadura. ¿Ok? Entonces, la segunda fiesta es Shavuot. Shavuot en hebreo significa, al español, significa semanas. Es la fiesta de las semanas, que en griego se utilizó o se utiliza la palabra Pentecostés. Pentecostés, Pente de 50 días, ¿ok? Porque se contaban desde Hamatzot hasta la fiesta siguiente, se contaban 50 días. Entonces, en hebreo son semanas. 50 días eran 49 semanas, ¿ok? Entonces, eh, se contaban 7 semanas, perdón, que eran 49 días, y al día número 50 es la fiesta de Shavuot, en griego Pentecostés, ¿ok? Entonces, y la siguiente fiesta, la tercera fiesta de los 7 Moedín es Sukkot. Sukkot, de la fiesta de las cabañas. Las cabañas, Sukkot significa cabañas, Sukkah, cabañas, cabaña. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las 3 fiestas? Hamatzot, Shavuot y Sukkot. Esas son las 3 fiestas. El resto son Moedín, tiempos señalados, son citas que el Eterno hace con su pueblo para encontrarnos con el Eterno, para encontrarse Él con su pueblo. Y el Moed de Yom Kippur, Yom HaKippurim, es el día de expiación, es el día de juicio también, ¿ok? Entonces, esa parte quiero que sí la tengamos clara, ¿ok? 7 Moedín, 3 fiestas. Dentro de esas 7 Moedín hay 3 fiestas, ¿ok? Entonces, Yom Kippur es el Moed del arrepentimiento o expiación. Es uno de los Moedín solemnes de Elohim, que encontramos en el libro de Vayikra o libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 2, versículo 26 al 32, ¿ok? Y que se celebra en el mes séptimo, Tisri. Estamos en Tisri, ¿ok? Quiero hablarles un poquito, entendamos, en Israel o en el calendario hebreo se manejan 4 cabezas de año, ¿ok? 2 en importancia, que son el calendario de las fiestas y el calendario civil, ¿ok? Entonces, Tisri es el primer mes del año civil, donde se
hace el cambio que fue este jueves que pasó. Tuvimos el cambio de año, ¿ok? El cambio de año. Pasamos del 5884 y ya el miércoles al atardecer inició el año 5885 en el calendario hebreo. Entonces, ese es el año en cual estamos. Entonces, y está el cabeza de año de las fiestas, donde inician, donde arrancan las fiestas, que es el mes de Aviv o Nisan. ¿Ok? Entonces, ahí es en el mes de Nisan o el mes de Aviv, es donde inician las fiestas. Es en Aviv donde se celebra, donde comienza eh, Pesach y panes sin levadura, Hamatzot, ¿ok? Es en el mes de Aviv, en el calendario gregoriano, el calendario católico que rige el mundo, casi que el mundo entero, viene cayendo entre marzo y abril, dependiendo, porque tiene ese lapsus allí entre marzo y abril. En algunos años cae en marzo, en otros años cae en abril, ¿ok? Entonces, ahí es donde inicia eh, el mes el año de las fiestas, el primer mes de las fiestas, ¿ok? Entonces, si usted cuenta desde Aviv a Tisri, Tisri es el número 7 de las fiestas, ¿ok? Entonces, estamos en el mes de Tisri, estamos en el mes séptimo del calendario de las fiestas, pero estamos en el primer mes del año civil. Pero no, espero me entiendan, ¿verdad? Entonces, Tisri siempre va a caer entre septiembre y octubre. Entonces, a veces cae en septiembre, a veces cae en octubre. Es el Moed más solemne e importante en el calendario bíblico. La fiesta o el Moed, perdón, Yom Kippur no es fiesta. Entonces, es un Moed, es una cita, es un tiempo señalado, ¿ok? No se considera fiesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es de alegría, es de solemnidad, es de ayuno, es de clamor, es de oración, es de hacer teshuvah, es de hacer arrepentimiento. Eso es Yom HaKippurim. Yom, Yom HaKippurim o Yom Kippur. Yom es día, Kippur, cobertura, expiación. Entonces tiene varios significados. Bien. Entonces, Yom Kippur, que se celebra en el mes séptimo, mes de Tisri, entre septiembre y octubre, es el Moed más solemne e importante en el calendario bíblico, pues representa el día del juicio, representa el día del juicio, cuando el sumo sacerdote y el pueblo recibían el perdón de Yahweh por los pecados cometidos en todo el año. ¿Ok? Entonces, denme un segundito. Aquí lo tengo, ya me acordé. Entonces, quiero enseñarles algo acá. En la metodología de nuestro Moré Rico Cortés, ¿ok? Lo metí aquí último porque no tenía espacio. Ok. Yo espero que lo logren ver. Que lo logren ver, se me borró. Aquí está. Ahí, déjenme ver. Esta es la metodología de nuestro Moré Rico Cortés. ¿Ok? Entonces, déjeme ponerlo aquí un poquito en grande. Ok. No me quiere ayudar. Deme un segundito. Ok. Entonces, dentro de estas esferas, que es la metodología que nuestro hermano More Rico Cortés, él ha preparado, ok, que empieza con convenios, justicia y bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacios sagrados, ok. Entonces, el espacio sagrado, los espacios sagrados, hay que tener cuidado con el espacio sagrado para no, para que no sea profanado, ¿ok? Los espacios sagrados pueden ser profanados, ¿ok?
Entonces, en Yom Kippur, el templo estaba dividido en secciones, ¿ok? Estaban los atrios, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, eh, estaba el área de los levitas, estaba el lugar santo y el espacio más sagrado. El espacio más sagrado es el, eh, el lugar santísimo, el que se conoce como el lugar santísimo. ¿Okay? Nadie podía entrar en el lugar santísimo. Nadie, absolutamente nadie. Ni por más levita, ni por más sacerdote que fuera, ni siquiera el Cohen Hagadol, ni siquiera el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. ¿Ok? Ese lugar, el sumo sacerdote tenía permiso de entrar una vez, un día al año. Un día al año es que el sumo sacerdote se le permitía ingresar al lugar más sagrado. ¿Qué día era ese en el año? ¿Qué día es ese? Ese día es, ese día es Yom Kippur. ¿Ok? Es este día es el único día que el sumo sacerdote tenía permiso de ingresar a ese lugar, a ese espacio sagrado. ¿Ok? Porque nadie tenía permiso. El que entraba ahí moría. ¿Ok? Entonces, eh, y él tenía que purificarse a sí mismo, hacer un sacrificio por él mismo y por su familia antes de ingresar al lugar santísimo en Yom Kippur, mientras que el pueblo estaba afuera en los atrios esperando la respuesta que el Eterno les daría. Amén. De poder recibir el perdón. ¿Okay? Entonces, Yom Kippur es el segundo Moed de otoño que comienza con la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, con la cual Yahweh, a través del sonido de las trompetas del El Shofar, llamaba a su pueblo al arrepentimiento y a volverse a él para ser juzgados y recibir el perdón. Entonces, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur hay 10 días. 10 días. Esos 10 días se le conoce como los días de asombro, como los días de asombro, como los días de llamado al arrepentimiento para ponernos a cuentas con Dios. ¿Ok? Entonces, desde que iniciamos, cuando llegamos a Yom Kippur, a Yom Teruah, usted tiene que, hermano, ponerse a cuentas con Dios. Ponerse a cuentas con Dios. Buscar al hermano, a la hermana, a la familia, al padre, a la madre y ponerse a cuentas con cada uno de ellos, con cada uno. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día de Yom Kippur, el día del juicio, entonces usted pueda estar apto para poderse presentar. Porque por eso es que dice, cuando traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrendita ahí, no la presentes todavía, vaya y busque a su hermano, póngase de acuerdo con su hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. ¿Ok? Entonces, estos son días, hermano, para que en estos 10 días que tenemos ya en este viernes 11 estamos ya ingresando a Yom Kippur. Este año cae en un Shabbat. Shabbat no se ayuna, ¿ok? Usted no puede hacer un ayuno regular en Shabbat, pero
Yom Kippur está por encima del Shabbat. Es el único Moed que está por encima del Shabbat. Entonces, sí se ayuna. ¿Ok? Entonces, son 25, 26 horas. Inicia una hora antes y se termina una hora después del Shabbat. No se toma agua, no se come. Es un día de arrepentimiento. Entonces, yo orando, mire qué tremendo, hermano. Yo orando al Eterno porque esta tarde, estaba aquí, bueno, he pasado todo el día aquí preparando un poquito, estudiando un poquito Yom Kippur, recordándome un poquito del tema, viendo algunos videos de Rico también sobre el tema para refrescarme un poco, para absorber todo lo que pudiese. Y empecé a orarle al Señor, al Eterno, y le dije, Padre, le estaba diciendo que quiero estar bien con todos. Yo quiero estar bien con todos. La Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, deben de estar en paz con todos los hombres. Entonces, en cuanto depende de nosotros, pero hay veces que por más que nosotros queramos, ya no depende de nosotros. Hay gente que eh, eh, te rechaza tu perdón, te rechaza tus disculpas, te rechaza. Bueno, ya ahí no se puede hacer nada, pero yo le estaba orando al Señor y, y pidiéndole perdón por aquellas personas que quizás, eh, como le dije un día esto, hace poquito, en estos días atrás, que una persona vino hasta aquí a disculparse conmigo porque estaba resentida conmigo. Entonces ni siquiera me daba cuenta que estaba resentida conmigo. Y hoy me llama una persona, me escribe una persona que yo cometí un error con esa persona. Yo, él conmigo no, yo sí. Y a veces nosotros por querer ser, ¿cómo le explico? Eh, Llevar las cosas muy bien, a veces somos muy duros. No que esté mal, pero a veces hay que darle a la oportunidad a la persona. Y me dolió mucho porque era una persona que estaba iniciando. Eso fue hace tiempo cuando estábamos iniciando y tenía meses, años de no saber nada de esa persona y hoy me escribió. Y hermano, y hoy le pedí perdón. Yo le digo, fulano, le digo, mira, este, aprovechando este momento, puse una publicación ahí en Facebook, me escribió por esa publicación, estaba como quebrantado él. Digo, hermano, gracias por contactarme, porque a mí como se me había dañado el teléfono y todo, había cambiado el teléfono. Le digo, pero estaba orando por usted, pero no sabía por quién oraba. Porque yo le dije al Señor, ponme en el camino a la persona que yo tenga que pedirle perdón. Ponme en el camino o ponme en mi corazón, en mi mente a la persona que yo tengo que llamarle y pedirle perdón. Y esa persona viene y me contacta hoy. Hoy en la tarde, hace una hora atrás, dos horas atrás. Hermano, y sentí una alegría, sentí un gozo, de verdad que sí, y le pedí perdón. Le pedí perdón a él y le pedí perdón a su esposa, porque fui muy duro, no fui flexible en algo. No es que estaba mal yo en el sentido de lo que hice, sino es que fui muy duro. Y él se sintió ofendido y perdimos contacto. Lo ofendí sin querer ofenderlo. Y a veces somos así. Y entonces me siento muy contento, me siento muy alegre, me siento muy en paz porque pude conversar con esta persona y pues él también me dijo, me pidió disculpas porque él estaba pasando un momento malo y esto y esto y lo otro. Entonces, hermano, qué importante es que usted durante de aquí al viernes te pueda, hermano, buscar a esa persona y decirle a Dios. Hoy le oraba a Dios porque yo he tratado hasta donde me es posible, hermano, arreglarme con la gente, arreglarme y quiero estar bien con mi familia. Como yo le he comentado, lo hice con mi padre, lo hice con mi madre, lo hice con mis hermanos, y estar bien. No necesariamente es que tú hayas ofendido a una persona. Aunque te hayan ofendido a ti, hay que buscar a esa persona y arreglar cuentas. Dice la escritura, ponte
de acuerdo con tu adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Padre tampoco nos perdonará a nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar nosotros en este Yom Kippur? Y el Yom Kippur, amados hermanos, es el día del juicio. ¿Cuándo es que Dios juzgará a las naciones? En un Yom Kippur. Ahorita estamos en un entrenamiento, porque cuando Mashiach regrese, regresará en un Yom Kippur, perdón, en un Yom Teruah. En un Yom Teruah, Mashiach regresará. Y ya no va a venir como Mashiach. Ya no va a venir como Cordero, ya va a venir como juez y como rey en la tierra. En Yom Teruah, los reyes eran coronados. Los reyes eran coronados. Habían 10 días ahí de coronación. Y en Yom Kippur, los jueces, los reyes llamaban a cuentas a sus adversarios, o para perdonarlos o para condenarlos. Entonces, nosotros nos presentamos delante del Rey de Reyes. ¿Con qué cuentas vamos a llegar el día del juicio? El día del juicio, ¿cómo nos vamos a presentar delante de él el día del juicio? ¿Ok? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuándo va a ser el juicio final de las naciones? En un Yom Kippur. Entonces, Yom Kippur es el segundo mes de otoño que comienza con la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, con lo cual Yahweh, a través del sonido de las trompetas, el shofar, llama a su pueblo al arrepentimiento y a volverse a él para ser juzgados y recibir perdón. Entonces, el Eterno nos regala 10 días de arrepentimiento para hacer teshuvá, para retornar, para devolvernos del mal camino que hemos tomado y para hacer tikkun. La palabra tikkun significa corrección. No solamente hay que hacer teshuvá, no solamente es que debemos de arrepentirnos, es que hay que hacer corrección. Corrección en mi comportamiento, porque el problema, hermano, es que pedir perdón quizás no es difícil. ¿Ya? Quizás pedir perdón no es lo difícil. Lo difícil es corregir esa mala actitud, ese pecado recurrente que hoy pedimos perdón y porque nos remuerde la conciencia, pedimos perdón, nos hablan de juicio, nos hablan de condenación, nos hablan de las llamas del infierno, del gusano que no se muere, y entonces sentimos esa culpabilidad en ese instante y pedimos perdón. Eso nos enseñaron en el sistema religioso, pero 3 días después, 15 días después, una semana después, volvemos a cometer el mismo pecado. Entonces eso no se puede llamar arrepentimiento. Lo vemos en el caso de Zaqueo. Zaqueo, dice la escritura, que era un publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano eran judíos que trabajaban para Roma cobrando impuestos a Israel. Eran vistos como enemigos, eran vistos como traidores, porque además de eso, ellos cobraban más de la cuenta. Roma les daba una tarifa y algunos de ellos cobraban hasta 4 veces más de lo que Roma decía que había que cobrar de impuestos. Eso eran los publicanos, eran judíos traicioneros con el pueblo. Zaqueo era un publicano, igual que Mateo. Pero cuando él oyó que Yeshua venía, dice que se subió a un árbol de sicomoro para mirar a Yeshua, por lo menos desde allí, desde el árbol, cuando Yeshua pasaba. Él quería verlo. Él oyó hablar de que era el Mesías. Él se sentía perdido, él se sentía indigno. Y para sorpresa de Zaqueo, cuando va pasando Yeshua por debajo de ese árbol, lo volvió a ver arriba, porque
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? No nos podemos esconder del ojo de Dios. Yeshua lo vuelve a ver. Zaqueo, baja de ahí. Lo llama por su nombre. Desciende pronto de ahí. Es necesario que pose en tu casa. Él se sorprendió. Los judíos lo rechazaban. Los judíos lo miraban como enemigo. Los judíos lo miraban como el traidor de la nación. Y Yeshua quiere entrar a su casa. Yeshua quiere entrar a su casa. Este hombre bajó gozoso. Lo llevó a la casa. Comió con él. Cenó con él. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su casa, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Un judío no cena con cualquiera. Un judío, hermano, no se sienta a la mesa con cualquiera, porque la mesa se convierte en un altar de convenio. De convenio. El convenio, hermano, es algo que usted y yo tenemos que conocerlo bien, porque el Señor nos invita a su convenio, a su pacto. Amén. Los convenios. Los convenios. Y siempre Shabbat es una mesa de convenio. Las fiestas son convenios, son mesas de convenio. Entramos en un convenio y cuando Zaqueo escucha que Yeshua quiere entrar a su casa, quiere cenar con él y con su familia, era la oportunidad que él quería. El sistema religioso lo rechazaba, la nación lo rechazaba, pero vino uno que lo acepta y quiere entrar a su casa. Y cuando él está en la casa cenando con Yeshua, él le dice: Señor, si en algo yo he defraudado a alguien, si en algo le he robado a alguien, yo se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo se llama eso? Corrección. Corrección se llama tikkun. ¿Y qué dijo Yeshua? Cuando Zaqueo le dice: si algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, cuadruplicado. Eso se llama corrección. Amén. Corrección. Entonces, en Lucas 19:8. Lucas 19:8. ¿Qué dijo Yeshua? Ciertamente hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cuándo es que usted realmente muestra arrepentimiento? Cuando se hace corrección, cuando restituyes el daño. No es simplemente de buscar el perdón de la persona. Me robaste una bicicleta, hermano, perdóneme, le robé la bicicleta. Sí, te perdono. Pero hermano, no me basta con que usted me perdone. Yo quiero pagarle la bicicleta. En ese tiempo estaba en droga, en ese tiempo estaba en mal camino, en ese tiempo no lo miraba como lo veo ahora. Wow, esa persona que te está demostrando que realmente tiene arrepentimiento. Y cuando Yeshua escucha, Yeshua no le dijo: mira, ladrón, devuélvele lo que le has robado a la gente. Esa no fue la predicación de Yeshua. Sino que cuando miró el amor, la bondad, la justicia y bondad del maestro, la misericordia de él, que aunque él era visto como una lacra de la sociedad, él quiso venir a su casa. Apocalipsis 3:20 se utiliza siempre en el ámbito religioso, para predicarle a las almas que no conocen del Señor. Y aquí estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Pero eso no es un mensaje para los no creyentes, porque es un mensaje a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, a una de las quejilot, a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que esa iglesia tenían templo, tenían miembros, tenían de todo, pero no tenían al Señor adentro. Estoy a la puerta y llamo. El Señor quiere entrar.
Podemos tener religión, podemos tener ritos, podemos hacer muchas cosas, pero hay iglesias que están vacías del Señor, están vacías de Dios, están vacías del Eterno. Yo estuve en Alemania, el primer viaje que hice a Alemania, estuve en una iglesia, me hinqué a orar ahí, hermano, y antes de ministrar, un templo lujosísimo, muchas cosas bonitas, y yo estaba hincado, hermano, y escuché, puedo decirlo abiertamente, una voz que me habla y me dice: mira a tu alrededor y dime qué ves. Mira a tu alrededor y dime qué ves. Yo lo que miraba era el lujo, cámaras de televisión, un set como de televisión, un altar inmenso, a un costado donde yo estaba, habían unas cortinas y era una bodega, abrieron ahí, habían instrumentos de tecnología, hermano, baterías electrónicas, pianos carísimos de marca fina, y yo dije, aquí hay lujo y riqueza. Y el Señor me dijo, sí, aquí hay lujo y riqueza, pero hace falta mi presencia. Hay lugares que tienen de todo, tienen templo, tienen cantidad de gente, tienen, usted ve los parqueos, carros de lujo, últimos modelos, tienen de todo, pero hace falta la presencia de Dios. Y así es donde hay mucha gente, hermano, hay muchos lugares que tienen de todo, pero el Señor lo tienen afuera. Hace tiempo lo sacaron. Y el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. No es un mensaje para los del mundo, no, es un mensaje para los que están adentro, que se hacen llamar pueblo de Dios. Entonces, hay que hacer ticún, hay que hacer corrección. Antes de presentarnos al Eterno, tenemos que buscar a esa persona y corregir el daño, restituir el daño. Amén. Entonces, concepto hebreo de salvación. La salvación, según la Escritura, es el rescate de Israel por Elohim, de la tribulación en la que se encuentra en la ejecución de su juicio y su ira, sobre quien les oprime, lo que lleva a quien es rescatado a entregarse y a obedecer en agradecimiento a Yahweh por haberle salvado por su misericordia y a no pecar para no caer otra vez en opresión. Para no caer otra vez en opresión. Yahweh es su Elohim, es un Elohim santo. La palabra santo se escribe Kadosh, Kadosh en hebreo, y significa apartado, exclusivo, y él eligió a su pueblo pecador para ser sus hijos. Al haberlos elegido, también los rescató del mundo y los hizo santos igual que él, Kadosh, y sean apartados, o sea, apartados. Por lo tanto, exigía que ellos que fueran santos igual que él es santo. Él dice, sé santos porque yo soy santo. Él es un Elohim santo, puro, limpio. Un Elohim santo exige santidad. Levíticos 19:2. 19:2 dice, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y dile, sé santos porque yo, Yahweh Elohim, soy santo. ¿Y qué pide él? Santidad. Sé santos porque yo soy santo. Sean kadoshim, kadoshim, santos, porque yo soy kadosh. ¿Ok? De ahí es donde Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15, cuando él habla sobre la santidad, sé santo porque yo soy santo, está utilizando Levíticos capítulo 19, versículo 2. Yom Kippur se trata de gente que es salva, gente que es apartada del pueblo de Israel, que es parte, perdón, del pueblo de Israel.
Ahora, usted podría decirme, yo soy salvo, pero no soy israelita. Usted entonces necesita comprender que en realidad, por definición, ser salvo significa ser parte de Israel, ya que la salvación se le extiende solo a Israel. El concepto bíblico de salvación es para Israel, ¿ok? A él es el que se le extienden las promesas de salvación, ¿ok? Entonces, cuando una persona rechaza y decir que no es parte, que no es israelita, que no es parte del pueblo de Israel, literalmente lo que está rechazando es ser parte del pueblo al cual se le extiende la salvación. Entonces, los que ya llevaron el seminario de identidad saben lo que estoy diciendo. Ahí usted va a comprender muchísimas cosas. Hoy le estaba hablando a un hermano que él está iniciando. Yo le dije que entrara al canal de YouTube y mirara el seminario de identidad. Ahí vamos a entender que cuando nosotros venimos a Yeshua, lo aceptamos como nuestro Señor, nuestro Adón, Salvador. Amén. Porque Él es el camino al Padre. Él mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, a través de mí. El único camino al Padre no es María, no es Pedro, no es Juan, no es el hermano William, no es el hermano Dave, no es Rico Cortés, no. Es a través de Yeshua el que murió en la cruz y derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Es a través de Él. Y entonces, cuando usted y yo venimos a Yeshua, entonces Él nos saca de los gentilicios, de los gentiles, de los goín, y nos injerta en el olivo natural, nos injerta en su pueblo. Por eso dice, ustedes que no eran pueblo, ahora son pueblo. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces, eso es importante entenderlo. Si usted dice soy gentil, no soy judío, es que ser israelita no significa ser judío. No estoy diciendo que te tienes que hacer judío. Y hay gente que nos confunde con el judaísmo. No, judaísmo es una de las religiones más en la tierra. No, no somos, no necesitamos ser judíos, pero debe ser un israelita. Nos convertimos parte del pueblo de Israel. Porque judío, cuando hablamos de judío, estamos hablando de una de las tribus de las 12 tribus. ¿Ok? La escritura que Israel se dividió en dos casas o dos reinos, que sería el reino del norte, llamado también reino de Israel, o la casa de Efraín o casa de Israel. Amén. El reino del sur, que es la casa de Judá. La casa de Judá son los judíos. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia 70 años. Ellos regresaron. Amén. Yeshua, el que se conoce o el que conocimos con el nombre de Jesucristo, era un judío, pero las otras 10 tribus que se fueron a las naciones, ellos no regresaron hasta que el apóstol Pablo los menciona y ellos se convirtieron en los gentiles y Yahweh los vuelve a traer por medio de la sangre de Yeshua. Por eso Yeshua dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. En Mateo capítulo 15:24. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él también dijo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Él se encontraba en la casa de Judá. Dice, allá afuera hay otras ovejas que no pertenecen a este rey. Tengo que traerlas a ellas también. Y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. No dice que hay dos rebaños, dice que va a haber un solo rebaño. No son dos pueblos, es un solo pueblo. No es que una cosa es la iglesia y que otra cosa es Israel. No, somos un solo pueblo y ese pueblo lleva por nombre Israel. Israel. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener claro. ¿Ok? Entonces,
Así es que si eres un gentil, en realidad, por predestinación, si tú eres un gentil, en realidad, por predestinación, tú eres salvo por causa de que tú eres parte de la casa de Efraín. Porque Efraín, las tribus del norte, se convirtieron en gentiles. ¿Ok? Aunque muchos gentiles que no pertenecen a ninguna de las tribus, porque no lo sabemos, pero sí tenemos el espíritu de adopción. Él nos adopta a todo aquel que viene a Yeshua. Dice, a los suyos vinos y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Les dio potestad, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, solamente el hecho de que ya usted acepte a Yeshua, ya pasas a ser parte de su pueblo. ¿Ok? Entonces, mire, hermano, no me va a alcanzar el concepto pecado. ¿Cómo lidiaba Elohim con el pecado de su pueblo? Vamos rápido. La escritura dice que él conoce nuestra condición y se acuerda de nosotros que somos polvo, que nosotros somos humanos y que la carne nos incita a pecar. Entonces, a pesar de que nos exigió que fuéramos santos, él sabe que nosotros tenemos una naturaleza que nos dirige a la ley del pecado, como dice la escritura. Entonces instituyó un sistema de sacrificios expiatorios por los pecados para mostrar su gracia para con nosotros. Hay diferentes motivos por los cuales la gente peca. Pero antes de hablar acerca de cuáles son los motivos por los cuales la gente peca, me gustaría mencionar el pecado por definición, según la escritura. ¿Qué es pecado? No en el concepto religioso, evangélico, cristiano, católico. No el concepto de pecado según William Castro. No según el concepto de pecado de cualquiera de ustedes. Porque el sistema religioso depende a la congregación donde usted asista, donde usted haya ido. Para unos, una cosa es pecado y para otros eso no es pecado. Para unos, que la mujer se corte el cabello es pecado, está en el infierno. Para otros no. Para otros, si la mujer usa aretes y se pinta el rostro, es pecado, está en el infierno. Para otros no. Entonces no hay claridad que es pecado dentro del sistema religioso. Dentro del sistema religioso, si la mujer usa pantalón, es pecado, no es salva. En otra congregación que también se hace llamar cristianos, no, eso no es pecado. Entonces, yo no me puedo dejar llevar por lo que el sistema religioso me dice a mí que es pecado. Yo tengo que guiarme por lo que dice la escritura que es pecado. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, la Biblia es clara y nos da la definición de pecado. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan. Dice, todo el que practica el pecado vive violando la Torá. Otra versión dice, transgrede la ley. Dice, todo el que practica el pecado vive violando la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. El que viola los mandamientos de Dios está pecando. Eso es pecado porque el pecado es violar la ley de Dios. Entonces, cuando quebrantamos los moedín, perdón, los misbot, los mandamientos, estamos cometiendo pecado. Pero dentro del sistema religioso te dicen, no, eso es de la ley, ya la ley pasó. Ese hombre, esa mujer que te predica así, quizás sin saberlo, te está condenando. Porque te está quitando el instrumento que te puede decir si estás en pecado o no estás en pecado. Entonces, romper los mandamientos de Yahweh significa pecar. Hay otros pasajes en Romanos 14:23 que dice que todo lo que proviene de fe es
que todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es verdad. Pero la Torá viene de fe. Entonces, en sí, concuerda con lo que dice Primera de Juan 3:4. Ahora, la la palabra fe que en las Biblias al español las encontramos con esa palabra fe en hebreo es emuná, emuná. Amén. Y la emuná, que tradujeron como fe, tiene tres ingredientes. ¿Cuáles son esos tres ingredientes de la emuná? Vamos a ver, casa de Israel. ¿Cuáles son los tres ingredientes de la emuná? De la emuná. Es oír la palabra de Dios, creer a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. En el sistema religioso nos enseñaron que fe es creer. Ay, hermano, tenga fe, crea. Ya, pero la emuná va más allá. Habla de fidelidad, habla de confianza. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe, el padre de la emuná, porque él oyó, él creyó y él obedeció. Eso es fe. ¿Ok? Entonces, cuando la escritura dice, entonces en sí, cuando dice que todo lo que no proviene de fe, todo lo que no proviene de emuná, todo lo que de lo que no proviene de oír la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios y de obedecer la palabra de Dios es pecado. Si usted no oye a la palabra, si usted no le cree a la palabra y si usted no obedece a la palabra, estás en pecado. ¿Ok? Pero la Torah viene de fe, entonces en sí concuerda con lo que dice 1 Juan 3:4 y también Santiago 4:17 dice, todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, el pecado en sí es en sí todo lo que va en contra de lo que Yahweh estableció. ¿Ok? Hay diferentes motivos por los cuales la gente peca. Uno de ellos, por ejemplo, está en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora ya usted cuando lee eso, usted dice, ¿qué es pecado? Lo que dijo Juan, 1 Juan 3:4, quebrantar la ley de Dios. Ok. Versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. El espíritu que actúa, o sea, que toda persona que desobedece los mandamientos de Dios es una persona que está siendo gobernada por el espíritu de las tinieblas, por el espíritu de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satán. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Como los demás. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento oscurecido, alejados de la vida de Elohim, por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Entonces, vemos aquí en Efesios 4:18, el apóstol Pablo nos dice que también la gente peca por ignorancia y que peca por dureza de corazón. Entonces, tenemos tres motivos principales por los cuales la gente peca. ¿Cuáles son? Número uno, por la naturaleza pecaminosa. Dos, por ignorancia, por desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Y número tres, por dureza de corazón. Que aunque conociendo lo que dice la Escritura, me da la gana de hacerlo y listo. Eso se llama dureza de corazón.
¿Cómo Yahweh lidia con esos pecados de naturaleza, de ignorancia y de rebelión o de dureza de corazón? Porque eso es pecado de rebelión. Cuando conoces la palabra, cuando conoces lo que el Eterno dijo, cuando el Padre te dijo, no lo hagas y tú lo hiciste. Eso se llama rebelión. Pecado de rebelión. Te rebelaste contra la palabra del Eterno. ¿Ok? Entonces, cuando yo he escuchado gente decir, no, sí, sí, hermano, pero y usted le lee la Biblia, y usted le enseña, usted le da la enseñanza. No, hermano, a mí hasta que Dios me hable. Oiga, qué dureza. No, a mí hasta que Dios me hable, a mí Dios tiene que hablarme. Y entonces, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la escritura? ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? ¿Qué pretende? O sea, ¿qué arrogancia es esa? Hasta que Dios me hable, o sea, hasta que Dios se despegue de su trono y venga a mi casa y me diga a mí personalmente, ¿quién eres tú para exigirle a Dios que descienda de su trono y te hable cuando Él ha puesto su palabra por escrito ya? Y ahí está la voluntad de Dios. Y tú le hablas y tú le dices, no, a mí hasta que Dios me hable. Dios tiene que hablarme en sueños, Dios tiene que usar profeta, Dios tiene que hablar en visión, Dios tiene... Eso se llama rebelión, dureza de corazón. Entonces, ¿cómo lidia Yahweh con esos pecados de naturaleza, de ignorancia y de rebelión o de dureza de corazón? Lo primero es que comprenda que estamos hablando en el contexto de la gente que ya es salva. Si usted nunca vino a Yeshua humillado, entonces no ha sido perdonado de sus pecados. Pero si usted ya vino humillado, usted fue perdonado de todos sus pecados. Yeshua le perdonó los pecados de naturaleza, de ignorancia y lo de dureza de corazón. ¿Okay? Sabiendo que somos seres humanos y que el pecado, dice la escritura, habita dentro de nosotros, pero nosotros no debemos dar lugar a la carne para que caigamos una vez más en el pecado. Si ya eres perdonado, mantente en santidad. Hoy conversaba con una hermana y yo le decía, como a la mujer adúltera, ¿verdad? Que la trajeron para que el Señor la juzgara y el Señor dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ya eso aquí lo hemos explicado qué significa. Entonces, cuando ninguno le lanzó la piedra, el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusan? ¿O dónde están los que te condenan? No hay ninguno, Señor. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete. ¿Y qué le dijo? Busca a tu amante. No, vete y no peques más. Entonces ya has sido santificado, ya has sido perdonado, ya has sido purificado. Ok, entonces ahora mantente puro, ahora mantente santo, ahora agradécele a aquel que te salvó la vida, aquel que te libró de la condenación. Entonces mantente limpio y puro. ¿Cómo entonces, cómo entonces él hacía una categoría de los pecados y que hacía al respecto? Por ejemplo, Yahweh lidiaba con el pecado de forma particular. Los pecados, número uno, los pecados por naturaleza fueron quitados por la sangre del cordero de Pesa, ya que al morir y luego al circuncidarse, los israelitas pasaron de la muerte a la vida y entraron en el pacto, según lo dice Éxodo capítulo 12, versículos 12 al 13. Dos, los pecados por rebelión o dureza de corazón eran castigados con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, según Éxodo 21, 23. Tres, los pecados por ignorancia o accidente eran perdonados por medio de un sacrificio expiatorio, según lo vemos en Levíticos capítulo 17, versículo 11. Entonces, es esencial entender que la expiación por todos esos pecados que mencioné era una facultad exclusiva de los israelitas dada por la gracia de Yahweh a todos los que guardaban su pacto. A los gentiles, cuando estaban en el mundo, no se les daba tal derecho, pero había un límite, ya que todo israelita que pecara constantemente sería cortado y dejaría de ser pueblo de Yahweh. ¿Ok? ¿Qué es entonces la expiación de los pecados? Se me fue el tiempo, hermano. Voy a terminar con esto. Levíticos 4:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno peca por ignorancia contra cualquiera de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer,
e infringe alguno de ellos. Entonces, Yahweh continúa hablando todo el capítulo 4 y en el capítulo 5 de Levíticos, en estos dos capítulos, Yahweh establece cómo sería la expiación por los pecados inadvertidos o involuntarios, entre otros. Por ejemplo, los pecados de los sacerdotes, los pecados del pueblo en general, los pecados de una persona en particular. Él dice que se debe hacer en cada situación particular, en todos los casos, porque no todos los casos se pueden juzgar igual. ¿Ves? Entonces, en todos los casos, el procedimiento era casi el mismo. El pecador debe de llevar un cabrito o un cordero, presentárselo ante el sacerdote. Cuando lo iban a degollar, el pecador ponía sus manos sobre el animal, confesando sus pecados, y luego el animal era sacrificado y la sangre la untaban en el altar y el resto la derramaban en el suelo, sin importar quién estuviera presentando el sacrificio. Toda la expiación era un acto de fe mostrada con obediencia, ya que había roto mandamiento, y la única forma de enmendarlo era apegarse a los lineamientos de Yahweh que Yahweh había establecido para tal situación. Es de la misma forma hoy. No podemos pedir perdón por los pecados de la forma que queramos, ya que es pecar. Pecar es romper un mandamiento de Yahweh. Es absurdo pensar que podríamos volver a su gracia haciendo lo que queremos, si eso es lo que nos hizo pecar. Entonces debemos nosotros hacer cosas en obediencia. La cuestión aquí es que desobedecimos los mandamientos, por eso pecamos. Entonces la única forma de poder quitarnos el pecado es obedecer el mandamiento que se estableció. Entonces, la escritura, ahí es donde usted y yo vamos a entender, y se nos va a hacer clic, y vamos a entender cuando la escritura, el apóstol Pablo habla en los Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que pagar. Alguien tenía que morir. ¿Ya? Porque la única manera de que la persona, en Romanos 6:23 dice, amén, de que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. El regalo del Eterno, el regalo de Yahweh es la vida eterna. Pero no es que te dice, te perdono ya. No, es que había que pagar por ese pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, para Israel el Señor había establecido, pecaste, ok, tráeme un palomino, o tráeme un cordero, una vaca, un toro, y dependiendo. Entre los más pobres, se ofrecía mínimo un palomino o dos palomitas, que era el animal de menor precio. Para nosotros, Yahweh escogió un cordero, el cordero sin mancha, el cordero de Pesaj. Por eso cuando Juan el Bautista, Johanán el inmersor, miró a Yeshua que venía al Jordán a ser bautizado por él, a hacer tevilá, dijo, he ahí el cordero de Dios. He ahí el cordero de Adonai, el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Y ese alguien éramos usted y yo. Pero en su bondad del Eterno nos proveyó un cordero para el sacrificio, igual que con Israel. Tomó el mejor cordero de la manada. Y ese cordero fue y murió por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, termino con esto, hermanos, por hoy. ¿Cómo funciona la expiación? Primero comprenda esto, el perdón de los pecados no quita el castigo, lo que le estoy diciendo. El perdón de los pecados no quita el castigo.
sino que Yahweh desvía nuestro castigo dándoselo al sacrificio expiatorio que fue ofrecido en nuestro lugar. El castigo sí sucede. No es que no es que no hay castigo. El castigo sucede. Pero nosotros somos perdonados del pecado y salvos de la ira porque alguien tomó nuestro lugar. Entonces, la sangre derramada viene a ser el único precio aceptable por la salvación. Es muy importante que entienda esto. Entonces usted piensa, el Señor me perdonó y ya no hay castigo. No, eso no es así. Claro que hay castigo. Por eso es que alguien tiene que morir por ti. La sangre se tiene que derramar, según lo dice Levíticos capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo os la he dado a vosotros sobre el altar para que hagáis propiciación por vosotros mismos, ya que la propiciación se hace por medio de sangre. O sea, que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Ahora lo entendemos. Y es exactamente lo que ocurre en Yom Kippur. El sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, entraba para hacer expiación y esa sangre volvía al pueblo propicio delante del Señor. Entonces necesitamos entender los conceptos de qué es propiciación. Le voy a dar un concepto del diccionario Wikipedia. Concepto de propiciación. Número 1. Acción agradable hecha a Elohim, en la que se le pretende mover a piedad o misericordia. 2. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio a favor. En pocas palabras, propiciación es la expiación, o sea, el derramamiento de sangre que se hace con el propósito de recibir salvación y o perdón de los pecados por parte de Yahweh. Cuando los israelitas estuvieron en Egipto y iban a salir del país en libertad, ellos tuvieron que matar un cordero. Ese cordero fue propiciación de los pecados los pecados. Él fue una expiación porque les limpió de los pecados, pero al mismo tiempo fue propiciación porque esa expiación hizo que el propósito de Yahweh no matara a un primogénito en esa casa. De la misma manera, Yeshua HaMashiach es el cordero que fue nuestra expiación, es decir, que él limpió nuestros pecados, pero no solo nuestra expiación, sino también nuestra propiciación, con un propósito muy particular que fue acercarnos a Yahweh. Y en ese momento el sacrificio expiatorio se convierte en un sacrificio propiciatorio. ¿Ok? Nos limpia del pecado y nos acerca al Padre. La ira de Yahweh iba a venir sobre nuestras vidas por causa de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Elohim mismo puso su cordero para que si tú, al igual que los israelitas, creías en el sacrificio propiciatorio establecido por Yahweh, tú simplemente confesaras tus pecados sobre la sangre del cordero y en ese momento la ira se va sobre el cordero y no sobre ti. Alguien debe morir por el pecado. Y esto es así desde el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron, la escritura dice que Elohim les dio pieles de animales. ¿Cómo les dio una piel de un animal? Porque Yahweh iba a derramar su ira sobre ellos, pero no quiso hacerlo. Mató un animal. La sangre fue derramada y así la ira del Eterno fue aplacada. Entonces le dio las pieles de los animales porque ellos se habían hecho hojas de higuera. La justificación de los hombres son esas hojas de higuera. Pero el Señor hizo sacrificio y lo vistió con las pieles de ese sacrificio.
Por ejemplo, cuando el Señor está haciendo juicio sobre Adán y le dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cierto? ¿Lo ha leído? Amén. Lo ha leído. Maldita será la tierra por tu causa en Génesis capítulo 3, versículo 17. Pero si usted se lee la versión antigua, no solamente dice maldita será la tierra por tu causa. Dice, maldita será la tierra por amor a ti. Por amor a ti. ¿Qué quiere decir eso? Que el Eterno prefirió maldecir la tierra antes que maldecir a Adán. Porque si el Eterno maldice a Adán, ni siquiera usted y yo existiríamos. Él prefirió maldecir la tierra para no maldecir a Adán. Y derramó la sangre y vistió a Adán y a Eva con las pieles de ese sacrificio. Amén. Hermanos, ya les quité mucho tiempo, me pasé, pero voy a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver si el viernes, si el Eterno lo permite, en medio del ayuno, que a ustedes les parece, los que van a ayunar, vamos a hablar un poquito más sobre este tema, si a ustedes les parece. Amén. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, amén. Y espero que me hayan entendido lo poquito que hemos visto hasta el momento. Amén, pastor. Muchas gracias. Amén. Todo muy lindo, muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, Amén. muy claro. Gloria al Eterno por eso. Sí, muy claro, muchas gracias. Bien, familia, entonces vamos a orar para no quitarles hora de su descanso y agradecemos al Eterno. Pastor, yo, Sí, hermanita Giselle. Paz, pastor, un- pa- ajá. paz. El viernes, entonces no hay que hacer el ser del Shabbat, no se pueden, se pueden hacer velas o, bueno, pan y vino, no, porque estamos en ayuno. Ajá. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para ese día que cae en un Yom Kippur? Les voy a pasar un El ceder, viernes. le voy a pasar el ceder de que nos compartió el hermano Rafi. Eso no lo hice yo, pero yo se lo voy a compartir ahora, luego. Si se me olvida, me lo recuerdan. A mí todo se me olvida. Compartieron un ceder para Yom Kippur. Sí, hermanita Mónica. Paz, con respecto a lo que acaba de decir, no sé cómo se llama la hermanita que acaba de hablar, Hermana sobre, Giselle. ¿quién? La hermana Giselle. Giselle, Ah, bueno, Giselle, mucho gusto, Giselle. igual. Yo también tenía saludo para el viernes. El viernes, sí, porque estamos en ayuno, pero el ayuno no es después de que se puede hacer la bendición del vino y el pan, y que No, inmediatamente se toma, no, no. porque ¿a qué horas es el ayuno? Empieza. El ayuno empieza una hora antes de Shabbat. Ah, una hora antes de Shabbat. Sí. Y Ah, ya, antes, yo y pensé antes que, antes de yo te iniciar el pregunté ayuno, porque, perdón, antes de iniciar el ayuno, se hace una última comida. Les aconsejaría que tomen bastante agua durante estos días y horas antes. Hidrátense lo más que puedan. Si ustedes tienen algún padecimiento y si toman medicamento, ustedes están exentos de hacer el ayuno, ¿ok? Son Ujú. 26 horas, es una hora antes y una hora después, ¿ok? Entonces, si usted tiene algún padecimiento y todo, no se sienta obligado a hacer el ayuno. Los niños de 12 años en adelante pueden ayunar y deberían de ayunar, ¿ok? Entonces, si usted se siente mal en medio del ayuno, ok, entregue su ayuno, no se ponga más allá de sus límites físicos. Entonces, y el ayuno es un ayuno total. Cuando hablamos de un ayuno total, es ni agua, ¿verdad? A no ser que pues sienta alguna situación ahí que le vaya a afectar, pero el ayuno es así. Entonces, es el único moed que está por encima del Shabbat,
Ya, este año nos cayó un Shabbat, que es muy, muy extraño. O sea, no siempre, o sea, muy pocas veces cae en un Shabbat, pero este año nos cayó un Shabbat. Entonces, el Yom Kippur está por encima del Shabbat, por eso no se hace la presentación del vino ni nada de esto, ¿ok? Es simplemente ayuno. De hecho, no vamos a estudiar la parashá. La parashá la estudiamos hasta Sukkot, hasta después de Sukkot. La última que nos falta. Ujú. Manita, ¿quién levantó la mano? Hermana Rosy, ¿quién fue? Roe, Sí. shalom a todos. Roe, ¿hay transmisión? Sí, viernes y sábado. Sí. El viernes vamos a hacer eh, el viernes a Apertura de ayuno, digamos. sí. Sería a las 5 de la tarde, más o menos. Ah, Ok. ¿y sábado no, Roe? Yo les aviso porque yo tenía intención de conectarnos con Roca Eterna durante el día, pero no sé cómo van a hacer ellos porque ahorita está la situación del huracán y no sé cómo va a estar. Cualquier cosa ahí estamos hablando. Cualquier cosa yo les aviso. ¿Está bien? Manita Mauren. Sí, señor. Ujú. En el caso de mi hija, ella está con un tratamiento porque está con un fuerte problema en los riñones. Entonces, y ha perdido mucho peso. Entonces yo le decía que mejor no ayunara, pero le No. decía que tal vez podía hacer otro tipo de ayuno. Eh, Hermana, No sé, mire, como algo. no, yo le aconsejaría, yo aconsejo que no, que pueda participar de las oraciones, que pueda participar orando y haciendo las oraciones y todo, el ceder, pero que no ayune, no ayune porque ningún tipo de ayuno mejor, como consejo, hasta que ella Ajá, se está bien. restablezca bien y que esté bien fortalecida, porque priva en esto la salud, ¿ok? Priva la salud. Ajá, Entonces, que no se preocupe, no va a cometer ningún pecado por no poder hacerlo, ¿entiende? Pedirle al Eterno está bien. que el Padre la sane por completo y sane esos riñones y que las próximas fiestas y el próximo año sí pueda hacerlo bien fortalecida. Amén. Entonces, que no se preocupe Amén. por eso. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Amén. ¿Quién más? Me levantó la manita, hermana Mónica. Sí, pastor, una preguntita. Yo Ajá. soy diabética. Sí. Yo soy diabética, pero el año pasado yo lo Sí. hice completo. Ajá. Pero este año he estado como un poquillo más, con la diabetes, como un poquillo más rebelde. Ujú. Entonces, pero yo lo quiero hacer. Digamos, yo más que todo es que yo lo puedo hacer, no me preocupa tanto la comida antes, sino que sí a cierta hora, digamos, en la tarde ya, porque yo tengo que usar las dos insulinas, tanto la cristalosa como la lechosa. Ajá. Y entonces, al ser dos insulinas, si son un poquito pesadas, siempre tengo que tener algo en el estómago después. Claro. Pero yo digo, lo podría hacer tal vez con un pedacito de galleta soda para intentar poderlo completar. Usted se mide, hermana. Yo creo que usted se mide, cada uno sabe, pero no se arriesgue mucho. O sea, Ujú. o ayune unas horas y hasta donde usted pueda, pero no vaya a poner en riesgo su salud. Está bien, gracias. Bueno, hermanita, con gusto. Bien, family. ¿Listos? Vamos a orar entonces. Espero que podamos hacerlo todos bien. Amén. Vamos a orar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu et torato Torah emet. Behaye olam natan betujenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Amén.
Feliz noche, familia. Que el Eterno los bendiga y nos vemos el viernes, si el Eterno lo permite. Amén. Amén. Feliz noche para todos. Amén. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones. Hasta luego. Amén. Amén. Shalom, shalom a todos. Shalom.